Excelencia Personal, con el licenciado Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Los saludamos con el gusto de siempre desde el Estudio Excelencia. Hoy, amigos, los invitamos a escuchar atentamente al licenciado Gerardo Canseco, en paz descanse, quien nos compartirá un programa in memoriam. Son de estos programas enriquecedores, llenos de contenido, llenos de reflexiones, de sentido de la vida, donde estoy seguro que sin duda aprenderemos muchísimo acerca de cómo ser mejores personas, cómo ser mejores padres. Antes de pasarles el micrófono a los colaboradores de hoy con el licenciado Gerardo Canseco, ¿qué les parece si los invito a visitar nuestra casa electrónica? Su casa electrónica, excelenciapersonal.org.mx, y lo mismo si necesitan proponer algún tema, cualquier duda, cualquier comentario que nos quieran hacer a Nelly y un servidor. Por favor, contáctenos en los teléfonos de Excelencia Personal 56 82 75 00. Sin más, los dejo con el licenciado Gerardo Canseco. Adelante. Hace más o menos un mes me permití enviarle a ese matrimonio maravilloso al que queremos tanto, con el que hemos tenido el privilegio de compartir un desayuno, una cena en su casa, comidas, aventuras, tantas cosas, incluso experiencias duras de salud y luego la recuperación maravillosa con los productos de la red de Excelencia Personal, y compartido muchas horas también de radio. Aida y Pepe del Río, les mandé mi libro, Pedagogía de los Valores, y les llamé por teléfono. Aida, si te encanta el libro, solo si te encanta el libro, quiero que me hagas favor de hacer una presentación del libro. De antemano, por el cariño, me dijo, hombre, pero estoy seguro que cuenta conmigo. No, pero primero léelo, estúdialo a fondo para que tú lo presentes, solo que consideres que aporta algo, Pedagogía de los Valores. Y lo mismo le pedí a Pepe del Río. Lástima que hoy no pudo venir Aida del Río, pero está con nosotros el licenciado José Manuel del Río. ¿Cómo estás, Pepe? Hola, Gerardo. Primero, un placer estar contigo nuevamente. Realmente, te lo hemos dicho en privado, te lo hemos dicho también al aire, lo hemos dicho varias veces, la enorme gratitud, primero de amistad, segundo, el cariño que te tenemos a ti y a toda tu familia. Y te quiero sinceramente felicitar porque no quiero que esto suene como a un guayabazo. Este es un libro que desde mi perspectiva, Gerardo, Pedagogía de los Valores, es un libro, creo que a todos los padres de familia nos viene bien, también a los educadores. Y te voy a decir, hace algunos meses tuve la oportunidad de dar un taller y fue una persona al taller, pues que nos conocía a Aida y a mí porque nos había escuchado en tu programa, en Excelencia Personal. Y me dijo, me acuerdo que estábamos en un receso y me preguntó, oiga, dígame una cosa, ¿cómo es realmente el licenciado Canseco? Y bueno, tuve la oportunidad de decirle que eras una persona muy congruente entre lo que decías y hacías, que eras una persona que defendía sus convicciones, que eras una persona valiente, que has mantenido una línea a lo largo de todos estos 30 años, independientemente de que que te hayan puesto al frente de una estación de radio, como lo has platicado muchas veces. O sea, en la banqueta. En la banqueta, sí, te corrieron. Independientemente de las críticas, te has mantenido firme. Y yo creo que este libro, si me permites un poco, después de haberlo leído, me lleva a dos primeras reflexiones. Contestándole un poco a este radioescucha que estuvo en el curso, que estoy seguro que está escuchando el día de hoy este programa, yo te diría que en este libro encuentras la verdadera esencia de Gerardo Canseco. Mira, hay una frase, a mí me encanta hablar de comunicación y me encanta hablar de retórica, que finalmente es mi tema. Platón
definía la retórica, y cuando hablaba de retórica en la época de los griegos hablaban de la comunicación en general, porque para ellos la comunicación era la retórica, era el arte de hablar, era el arte de convencer, pero Platón definía la retórica como la razón apasionada. Él decía que para que te crean un discurso, que para que logres transmitir con fuerza un discurso, primero lo tienes que pensar, lo tienes que hacer muy tuyo y lo tienes que escribir con pasión. Este libro, Pedagogía de los Valores, y te lo digo francamente, Gerardo, está escrito con pasión. En él, página a página, adivinas, y no solo adivinas, sino prácticamente te escucho hablar. Cuando yo estaba leyendo el libro tenía tu voz en la mente, era como si tú me lo estuvieras narrando. Oye, espero que no haya sido desagradable. No, para nada, Gerardo. Oye, pero además déjame completar esta idea. José Vasconcelos, muchos años después, ya a mediados del siglo pasado, que además déjame decirte Oye, que... muchos años después de Platón, ¿no? Muchos de Gerardo años Canseco, después de Platón, sí. Y años antes de Gerardo Canseco. Déjame decirte que José Vasconcelos, más allá de muchas cosas, era el padrino de nacimiento de mi papá, por eso mi papá se llama José. Hombre. José Vasconcelos, ese gran secretario de Educación Pública, en su momento, porque hoy pues muchas de esas ideas están caducas. Él decía en un texto maravilloso, hablando de los libros, que hay libros para leer sentado y hay libros para leer de pie. Y déjame brevemente te explico esta frase. Él decía que hay libros para leer sentado. Estos libros son libros a lo mejor de poesía, tranquilos. Él ponía, por ejemplo, a Dickens, ponía en algún momento... Una bella novela. Ponía unos libros que dices, mira, esto me aportó, aquí está, lo puedo leer sentado. Y hay libros para leer de pie. Y él decía que esos son los libros que te marcan, esos son los libros con los que puedes leer y decir, es que yo no estoy de acuerdo con esto. Uh-huh. O yo sí estoy de acuerdo con esto. O sabes una cosa, yo quiero... él ponía como ejemplo de estos libros, por ejemplo, a Schopenhauer. Uh-huh. Ponía como ejemplo de estos libros. No, pero también ponía a San Juan de la Cruz. Decía la poesía de San Juan de la Cruz. Eso es para leerse de pie. De pie. Y a Sor Juana Inés de la Cruz. Y también en otro extremo, hablando de un poeta, ponía a Edgar Allan Poe y ponía a Walt Whitman, el gran poeta americano. Gerardo, es un libro para leer de pie. Muchas gracias. Es un libro que sinceramente todos los padres y los educadores tendríamos que tener. Y si quieres, te digo por qué. Pero por supuesto, además quiero que me digas en qué no estás de acuerdo y que lo analicemos. No, si no es que hay algo. En el fondo estoy de acuerdo, pero después lo platicamos. Pero hay muchos detalles interesantes. Mi programa, el programa Excelencia Personal, mi programa, porque luego me regañan que no dejo hablar. Bueno, pues es que yo no soy locutor profesional. No, yo lo sé. No soy entrevistador. Me muero, me apasiono por decir cosas. Y bueno, si digo tonterías es porque de eso tengo ya en el alma. Pero trato de decirlo mejor. Trato de hacerlo mejor. Y en este programa Excelencia Personal, mi queridísimo Radio Escucha y mi queridísimo Pepe del Río, además del placer de las llamadas telefónicas y los correos electrónicos y la comunicación con miles de personas, uno de los grandes placeres es tener un locutor, un interlocutor inteligente, como es el caso de José Manuel del Río. Una pausa, volvemos. Excelencia Personal te ayuda a recuperar tu salud y tu energía. Con nuestro paquete post-COVID, recupera tu masa muscular, repara y protege tu sistema digestivo. Con esto encontrarás mayor vitalidad y fuerza. Comunícate y adquiérelo. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Hombre, se armó una discusión, querido radioescuchas, pero fuera del, como dicen, fuera del aire, out the record.
Más porque que... dice Pepe, ¿qué? ¿Cómo que inteligente? Bueno, sí, claro, Pepe, no es guayabazo. Tener un interlocutor que sabe interleyere, Bueno. que sabe duc in altum, vamos, que sabe navegar en lo profundo, que no se queda en la superficie. Inteligente quiere decir interleyere, de ahí viene inteligencia. Mira, no lo sabía. No leer entre líneas, escuchar más allá de las palabras, irte al fondo. Oye, licenciado José Manuel del Río, tú estudiaste en Nueva York, tú puedes dar una perspectiva interesante respecto a este libro que acabo de publicar, Pedagogía de los Valores, porque en los años 60 tú cursaste high school y luego estudiaste teatro sí. en la Universidad de Nueva York. Sí, al principio sí, ahí empecé mi carrera. Bueno, en esa época, yo que soy mucho más viejo que tú, estuve yo en la Universidad de Chicago. Uh-huh. Estuve conviviendo, no estudiando, conviviendo con maestros. WASP. Uh-huh. WASP, para nuestros radioescuchas que no lo saben, quiere decir White Anglo-Saxon Protestant. Sí, así es decir, blanco, anglosajón de raza, protestante de religión. Sí. Pero también con muchísimos mexicanos, norteamericanos, ciudadanos de Estados Unidos, pero de origen mexicano. Y pude conocer un poquito cuando nacía esta que ahora se llama la propuesta Harvard. No es que haya nacido en la Universidad de Harvard. Nace en Chicago, nace en George Rochester, donde trabajó sus primeros muchos años profesionales Carl Roger. Nace incluso en Estocolmo con Eric Sertenthal, que nunca estuvo en Estados Unidos, pero estaban en contacto. Yo tuve la oportunidad de conocer a Eric Sertenthal en Estocolmo, uh-huh. Y no en aquellos años, sino en la década pasada. Nace también en la Universidad del Sur de California, que es a donde llega a finales de los 70, 1979 concretamente, uh-huh. Con Carl Roger. Pero tú la viviste como estudiante. Sí, por supuesto. Platícanos un poquito, ¿en qué consiste? Porque yo la desmenuzo en el libro y digo las virtudes maravillosas y también por qué fracasó en Estados Unidos. Ahora, que fracasó, tú desmiénteme. No, hay una sí generación de jóvenes violentos, se suicidan, hay balaceras en high school, en la secundaria. Bueno, ya hay hasta suicidios en las primarias en Estados Unidos. Eso quiere decir que fracasó la propuesta Harvard. Sí. Y yo no la quiero para México y se está implantando en nuestro país, Pepe. Por eso escribí este libro. Se está implementando desde hace mucho, ¿no? Desde hace como 15 años. Digo, yo desconozco a fondo, igual estoy diciendo una barbaridad, pero a mí me da impresión que el método que se utiliza en bachilleres es este. ¿En la Iberoamericana? Ahí sí lo desconozco, porque aunque estudié desarrollo humano, no en la Ibero. Bueno, pero en psicología. Sí. Y también, El desarrollo humano es Abraham Maslow. Sí. Y psicología es Carl Rogers. Sí. Bueno, en la UI. Sí. En la Iberoamericana, en la UIA. Mira, como lo dices, y lo dices bien, yo la viví. Yo te puedo hablar maravillas de esto, Gerardo. A ver. Te puedo hablar maravillas de esto, porque no lo leí en un libro, no me lo platicaron. Lo viví. Tú eres estudiante. Sí, y no lo entendía en ese momento como tal. Yo, muchos años después, yo le tengo un afecto muy cariñoso al pueblo estadounidense, porque yo digo que americanos somos todos. Claro. Americanos soy yo. Allá me decían, curiosamente, yo, querido radioescucha, tengo ojos verdes, soy relativamente de piel clara, pero allá me decían... No, ¿antes eras güero? Allá no me decían, tú no eres blanco, tú eres mexicano. Así me decían mis compañeros. Pero bueno, mira, justamente por esto de WASP, que es una de las grandes barbaridades absurdas que ha desatado tantas guerras de clases en Estados Unidos, ¿no? Y que sigue, y que ahora lo estamos viendo con todo estas protestas de los mexicanos y de los latinos. Que a mí me ponen feliz esas protestas. Pero por supuesto que a mí también. Mira, Gerardo, quiero empezar diciendo que yo estoy de acuerdo con la esencia del libro y que estoy de acuerdo con porque tú también en el libro resaltas los valores y los puntos positivos de toda esta propuesta. Pero a la propuesta le faltó algo que es fundamental, uh-huh. Y es una base de valores. ¿Qué te parece si primero vemos el lado bueno? Sí, me parece muy bien. Mira, yo te lo comento en carne propia. En 1979, William Bennett, secretario de Educación Pública, lo señalo en el libro, ajá.
Al comprobar los resultados obtenidos en su país con la llamada propuesta Harvard, que ha continuado exportándose a casi todo el mundo, por supuesto incluyendo a México, pidió perdón, dijo, nos hemos equivocado. No funcionó. Es página 45, Pepe. Okay. El deterioro de la calidad humana, académica, cívica, de las mayorías estudiantiles en países del llamado primer mundo como Francia, Suecia, Estados Unidos, se ha manifestado de modo alarmante. Hemos perdido hábitos de lectura, investigación, análisis, reflexión, pero además este fenómeno está acompañado del incremento de la difusión de hábitos negativos, como la mediocridad, la drogadicción, el alcoholismo, la promiscuidad, la violencia, los suicidios, los comportamientos delictivos, que son síntomas fuera de control. Sí, totalmente. Oye, Pepe, querido radioescucha, ¿no te suena que está sucediendo lo mismo en México, con muchos jóvenes? Mira, desgraciadamente sí. Yo quiero resaltar primero que que la propuesta Harvard, que desconozco a fondo, pero yo te puedo decir el método que empleaban en la Universidad de Nueva York, era un gran edificio al que le faltaban cimientos. ¿Cuáles son los cimientos? Los valores. Los cimientos son... La voluntad es un músculo que hay que ejercitar, los cimientos son los valores, pero los valores que tú llamas aquí trascendentes, por eso es que coincido plenamente con tu libro. Sin embargo, regresando, si te parece, quiero platicarte un poco acerca de los beneficios que yo viví, porque a mí me cambió la vida y me dio una perspectiva y un futuro esta forma de educación. Pero precisemos, en los años 60. 70. 70, perdón, Sí, en los sí, años sí. 70. Sí, sí. Hace 30 años. Sí, hace O 30 más. años. Sí, yo salí Más o menos. Yo hace 30 años, en 1976, vivía allá y era un preparatoriano más. Correcto. Vamos a analizar este punto porque lo tenemos que entender los mexicanos, sobre todo los profesores y los papás, después de una pausa. ¿Tienes problemas digestivos? ¡Cuidado! Supéralos con el paquete Buena Digestión. Podrás desintoxicarte, absorber los nutrientes de lo que comes y bajar la inflamación. ¿Sabes que todo empieza en tu digestión? Recuerda que ahí se originan las enfermedades. Si tú lo reparas, recuperas y tienes de la mejor manera, lograrás sentirte bien. Adquiérelo, llámanos o visita nuestras oficinas. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Mi estimado maestro José Manuel del Río, Pepe del Río, tú ya leíste el libro, yo lo califico el método Harvard como un método integral, sistémico y fascinante, pero que lamentablemente fracasó. Sí, fíjate que tú tienes aquí un párrafo que a mí me gustaría leer un poco para poner en contexto que tú decías, platicábamos ahora en el entrecorte, en la página 46 del libro, si tú ya lo tienes. El segundo párrafo dice: con el ánimo de atajar este deterioro, los expertos de la Universidad de Harvard, de las principales corrientes de psicología en vogue en Estados Unidos, trabajaron desde mediados del siglo pasado en el diseño de una estrategia que pronto fue aplicada a nivel oficial de instrucción pública e incluso en escuelas particulares de inspiración cristiana. Aquí hay que entender rápidamente el contexto. ¿Cuál es el contexto? Venían de una educación muy conductual, venían del maestro con la regla que te pegaba del maestro, y yo creo que se fueron a los extremos, y todos los extremos son malos. Yo te decía antes del corte que para mí esta propuesta era un gran edificio al que le faltaban cimientos. ¿Cuáles son los cimientos que...? Porque además lo que proponía inicialmente el método, no lo que la gente que seguía a Maslow o a Rogers proponía del método, porque hay que también marcar la distinción. De ir de una educación conductual se quiso autoritaria, se fueron al otro extremo. Ahora, yo te digo brevemente en qué consistía lo que yo viví en los Estados Unidos.
Son las 4 propuestas que señalo en el libro, ¿no? Sí. En la página 48. Sí, así es. Las 4 propuestas que tienes acá: clarificación de valores. Vale. Toma de decisiones. Muy bien. Sí, pero aquí es a donde faltaba el factor responsabilidad y que faltaba educar antes. Autoorientación y autorrealización. Yo te voy a decir cómo lo viví en la prepa, y gracias a esto te puedo decir que cambié la filosofía y cambié la mentalidad que tenía de la escuela. Yo al principio quería que terminara la escuela, ya nada más, después la gozaba, al grado de que ahora me dedico a la capacitación empresarial. Exacto. Pero bueno, la clarificación de valores yo la entendía desde la parte cristiana, desde la parte católica, porque pues digo, así había sido educado, aunque estaba en un medio que no era católico y donde el único católico de la clase creo que era yo. Tomando decisiones, nosotros teníamos que tomar una decisión. ¿Qué decisión teníamos que tomar? Bueno, high school incluye lo que es aquí la secundaria y la preparatoria. Empieza en 7º y termina en 12º. Es un cambio muy brusco porque vienes de la primaria, donde todo te lo dan prácticamente digerido y en la boca, y de repente tú tienes que empezar a tomar direcciones. Aquí yo llegaba a clases y el maestro entraba, se sentaba y se quedaba callado inicialmente. Primero nos dio como que un curso de orientación de lo que pretendía hacer, y nosotros sacábamos el tema y yo le decía: oiga maestro, yo empecé con la lección número 3 y resulta que la lección número 3 creo que ya la aprendí, tal, y te ibas cursando, digamos, la materia de física o la materia de matemáticas, que para mí fue fascinante porque yo en México no entendía absolutamente nada de matemáticas, viniendo de un padre que era un genio de las matemáticas, y de repente que tuve que repetir año allá en Estados Unidos, tuve que volver a empezar high school, pude hacer high school en 4 años y medio en vez de 6 años. Esto de tomar decisiones y de autoorientación, de self-orientation, de lo que se trata es de lo siguiente. Dices, bueno, yo decido qué voy a estudiar. Tengo que cumplir con un régimen de estudios, tengo que acabar en un determinado tiempo con tantos estudios, pero yo decido qué voy a estudiar primero y qué voy a estudiar después. En eso consistía. Yo no sé si después se prostituyó y se desvirtuó. No, sigue siendo igual. Es decir, se trata de dar 4 lineamientos para que el educando adquiera valores humanos. Ahora, partiendo de la idea de que la norma moral es interna. Así es, pero de nada sirve. Que ese es el gran fallo desde mi punto de vista. De nada sirve la falsa moral, la moral del fariseo, la del hipócrita, pero que obedece en parte a una confusión que ignoró Harvard. Sí. Que es la diferencia entre el concepto aprendido, el concepto razonado. Y el concepto vivido. El concepto sentido y el concepto vivido. Sí, así es. Es mi propuesta pedagógica. Y estoy totalmente de acuerdo con ella, ¿eh? Por eso digo que era un gran edificio al que le faltaban cimientos. ¿Cuáles son los cimientos? No solamente el concepto, porque los valores sí se aprenden, pero no se pueden imitar cuando tus papás lo viven, cuando tu maestro lo vive. Pero lo tiene que ser interno. Ahora, te voy a decir cuál era la parte, y que estoy totalmente de acuerdo aquí, la parte donde tú decías como estudiante y más a mi edad, y yo en ese momento decía, wow, esto es el primer mundo, la forma como nos hablaban de sexualidad, que hoy lo veo con el paso de los años y era una reverenda irresponsabilidad. El objetivo de esta propuesta tenía 2, y te lo planteaban desde el inicio. Es el ser humano es libre en la medida, eso es lo que te decían, me lo aprendí de memoria, el ser humano es libre en la medida que sabe tomar decisiones. El objetivo de la propuesta, la intención buena de la propuesta es saber tomar decisiones. Exacto. Era vivir de acuerdo a valores, incluso de acuerdo al nivel de valores éticos que en ese momento yo no conocía. Maravilloso, de Abraham Maslow. De Lawrence Kohlberg. De Lawrence Kohlberg, y que yo tengo que decir, por eso digo que inteligente o demás, no estoy hablando de eso. Yo conocí gracias a un amigo mutuo, a un amigo mío de la infancia, Eduardo Garza. Pero faltó
la parte de vivir los valores. Era la época de la liberación sexual. Estados Unidos venía de perder Vietnam, venía en los años 70, era el año. A mí me tocó ver el fin de la guerra de Vietnam, me tocó convivir con gente que había estado en Vietnam, no querían saber absolutamente nada de lo tradicional y los valores no se pierden, los valores siempre están porque la verdad está. Lo que pasa es que había que volverlos a encontrar para poder cimentar bien este edificio. Tenemos paquetes para toda la familia. Como el que sirve para reforzar tus defensas. Te ayudará a proteger tu organismo, cuidarlo y fortalecer tu flora bacteriana. Contáctanos. Todos nuestros paquetes tienen desde el 20 hasta el 30% de descuento. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. El licenciado José Manuel del Río, Pepe del Río. ¿Y qué crees? Bueno, ya nos dijiste, la gran falla de la propuesta Harvard es que no propone los valores trascendentes. Pero también en el método hay algunas fallas. Sí, el método es un método donde te lo dejaban todo tan light. Tan ligero, tan Fíjate qué cosas tan curiosas. Nosotros estamos hablando, mi generación es la generación de los fraudes financieros y bueno, tu generación también es la generación que produjo Enron, que produjo una serie de cosas y es la generación que se educó en esta época. Así es, cinética. Ellos te dejaban un poco que el valor es inherente al ser humano y que tú lo descubras, es que la tú lo generación vivas. de Jorge Bush. Es la generación. El genocida. No, pero los que propusieron la propuesta Harvard tenían buena intención y este señor es un asno, con todo el respeto que me merece. Es un asno conocido. Es un asno conocido. Tú aquí lo pones de manera muy gráfica, Gerardo, si quieres lo digo como tal, las 5 condicionantes didácticas y metodológicas que establece para abordar cualquier tema. No se aceptan postulados de moral ni de religión, pones aquí. Todo tema y opinión es discutible. Este famoso free speech. Estaba tomado incluso, me acuerdo que hacían mucho hincapié en la enmienda, en el famoso artículo de los Estados Unidos. El profesor es moderador y facilitador, tiene prohibido opinar. Bueno, aquí aplicaban mucho la mayéutica socrática, el preguntar, el tratar de ir al fondo. La gestión no directiva del profesor propicia el pensamiento autónomo. Ojalá, yo debo decir algo, en estricto orden de la verdad, mis maestros sí te dirigían, a lo mejor se saltaban un poquito esta parte, pero te decían, mira, a lo mejor conviene que sigas por aquí, tal, pero tú piénsalo y finalmente te dejaban última decisión. Perdón, Pepe, a ti. Si me dejas aclarar, ¿sí? Lo que pasa es que todavía no era la época, los años 70, del ¿usted qué opina? Ah, claro. No era la época de Cristina, de Cretina, sí. de los talk shows. No, y no era la época escándalos. De que la percepción y todo es tu verdad y es mi verdad, ¿no? Que es absurdo. No era la época en la que Enrique Alducin, página 28 de mi libro, te demuestra cómo ha perdido fuerza la familia, la escuela y las iglesias, y ha ganado fuerza los medios masivos de comunicación y el medio ambiente juvenil. Es que ¿sabes qué, Gerardo? Hoy está confiscada la conciencia y la emotividad de muchos jóvenes. Entonces, no es tan fácil eso decir que discutan los chavos de primero y secundaria acerca del aborto, acerca de la homosexualidad, acerca de la pena de muerte. Sí, y su opinión es la real. Y lo que decidan ellos, y yo como profesor, nada más evito que se peleen y cedo la palabra. Mira, pero no puedo intervenir. Bueno, esto es absurdo. Y la quinta condición. Sí. Se evitará toda influencia externa, sobre todo de los padres de familia. Los padres de familia, fuera, out. Se trataba de dar en ese momento una especie de autodirección y de un curso propedéutico, digamos, a los padres de familia de lo que se estaba implementando. Pero no se está haciendo en México. No, y no se está haciendo. Pero además se hizo mal allá. El problema, Gerardo, hablábamos
Hace una semana, justamente cuando me hiciste favor el viernes pasado, El Viernes Santo, hablábamos que a veces tendemos a echarle la culpa. Es que el cura tiene la culpa, es que fulano tiene la culpa. Pero la verdadera esencia de esto se trataba de promover la responsabilidad como un valor de la libertad. La libertad y la responsabilidad no puede existir una sin la otra. A mí me encanta, porque además te quiero comentar que hace unos meses estaba pensando en justamente volver a dirigir una obra de teatro y pensaba en El rinoceronte de Ionesco. Mira lo que son las cosas. lo citamos aquí en el libro. Y lo citas varias veces, porque yo le comentaba a Aida, mi esposa, y creo que también se lo comentaba a Diego, mi hijo, que El rinoceronte de Ionesco describe muy bien la realidad actual, lo que estamos viviendo. Claro, en México, como las políticas fiscales, como las políticas económicas, adoptamos lo que en otros lados ya va de salida 15 o 20 años después. Y copiamos lo peor. Y copiamos lo malo. Aquí esto yo no sé cuándo se empezó a implementar, pero yo creo que un buen esfuerzo inicial acerca de este tipo de postulado fue la escuela de bachilleres, con todas las broncas que la escuela de bachilleres ha generado. Nació estupendamente. Sí, era esta idea. Era Era esta idea. Yo no sé cuál es el secretario de Educación que la trajo a México, pero era esta idea en sí. Ahora, en México teníamos una gran ventaja. Te voy a decir cuál. Los mexicanos somos gentes que somos personas que mamamos los valores desde que somos pequeños. Uh-huh. Desgraciadamente, los padres de familia el día de hoy estamos confundidos porque tenemos un gran enemigo, y el gran enemigo es exactamente, que puede ser nuestro mejor aliado, es exactamente estos micrófonos en los que estamos hablando en este momento. Y no digo excelencia personal, no digo vivir ni radiocentro, ni vivir en familia, tampoco digo los programas que nos presentan y que empezamos a ver como normal. Un ejemplo que parece inocente. Y que además, si lo ves, es un programa que yo debo de confesar que me he reído muchas veces viéndolo. Pero la serie esta de televisión que duró tantos años en Estados Unidos, Friends. Otro ejemplo. Les lava el cerebro, sí, se los ensucia. No, pero entonces... Sin que se den cuenta. Pero mira, está bien entonces que yo me vaya a vivir con mi novia, está bien que seamos aparentemente... haya un libertinaje, que esa no es la libertad. Y además es muy divertido. Y que haya un jotito y que es el más divertido de todos. Sí, es muy chistoso, ¿no? No tiene ningún problema de salud emocional. No, es políticamente correcto. Y entonces, ¿por qué nos hace enojar Migover y sus aliados? Si hay abuso de niños, bueno, pues, ¿qué? Pues cada quien su preferencia. El problema, ya algo que tú dices aquí, Gerardo, que es fundamental, es... y los padres somos responsables y tenemos que rescatar. Mira, yo he escuchado muchas veces esto. Hay padres que dicen, es que yo pago una escuela para que eduquen a mi hijo. No, es error. Ese es el primer gran error. El padre debe de ser, y la familia debe de ser el gran centro donde se estudian y donde se viven y donde se aprenden por el ejemplo los valores. En esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa. Comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos hasta la puerta de tu casa. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Maestro licenciado José Manuel del Río, Pepe del Río. Ahora coach certificado. Hombre, tantas cosas. Oye, mira, bueno, hay tanto, nos va a faltar tiempo. Me costó trabajo. Es un gusto enorme. Oye, nos costó mucho trabajo tratar de hacer un resumen y nos queda mucho por decir de pedagogía de los valores, pero me gustaría que nos dijeras algo de lo que a ti te pareció más atinado en relación con la propuesta Harvard.
esto de lo que está en la página 72. ¿Cuál es la propuesta que hace Gerardo Canseco para que la propuesta Harvard, así en 5 párrafos, en 5 frases, para que la propuesta Harvard pueda funcionar positivamente? Mira, de entrada, yo creo que los maestros, pero también los padres de familia, tenemos que darnos cuenta que el eje de la educación, como lo dices aquí muy bien, es el amor. Primera. Y esa es la primera propuesta. Y esto es fundamental. Tú el día de hoy no puedes ser maestro, no puedes estar al frente de un grupo de alumnos si no te gusta la educación. Hay mucha gente que por el desempleo, desgraciadamente, se mete de profe y lo único que hace es arruinar generaciones de mexicanos. Segunda, reconocer los valores universales. Se han de sugerir valores universales. Pero no solo sugerir, vivir. Por supuesto. Porque mira, Gerardo, de lengua todos nos comemos un taco, pero el mejor ejemplo, por ejemplo, para mí mi mejor ejemplo fue mi padre. Claro. Y no tanto lo que me dijo, porque yo... Sino su vida. Lo que él vivió. Oye, Pepe, lo que pasa es esto, mira, no nos confundamos. No es de que cada quien piense lo que se le dé la gana, no, espérame. Por encima de las ideologías que son del siglo XIX, ¡ey! Estamos en el siglo XXI. Sí, claro. Despierten, dense cuenta. Estamos en el siglo XXI. Las ideologías son del siglo XIX. No es los valores del PRD, del PAN, del PRI, del Verde. Son los valores universales. A ver, ¿cómo cuál? La honestidad, la veracidad, la honradez, la generosidad, el heroísmo, la justicia. Esos son valores universales. Pero sobre todo, ¿sabes qué? Algo que rescatas y lo desmenuzas muy bien de la palabra del valor, la valentía, porque finalmente de ahí viene. Uh-huh. El ser valiente, el saber tener una posición, el saber ser el diferente, el no meterte a la obra del rinoceronte de Ionesco y porque todos lo hacen es que yo lo hago. El tercero, equilibrio entre contenidos y procesos. Bueno, esto ya es más didáctico, pero lo explico. Sí, explícalo tú, a ver, así brevemente. Y nuestros radioescuchas de muchos años lo conocen porque lo hemos abordado 1000 veces con Isabro Blanco y con otros invitados. La educación tradicional y sobre todo el positivismo de Augusto Comte, toda la educación del siglo XX en nuestro país se fue a los contenidos. ¿Al razonamiento? No, a los contenidos. A enseñarte la física que es falsa. Ah, claro, sí. A enseñarte mentiras. Bueno, ahora estamos viviendo la que nueva es falso. Física. La física cuántica que demuestra que todo lo que aprendimos en secundaria y prepa, el 80% estaba equivocado. Así es. Y luego se van en Harvard a olvidarse del contenido y a desarrollar procesos. Aprender a pensar, aprender a captar, aprender a concentrarte, aprender a evaluar, aprender a resolver problemas. Muy bien, hay que tomar los dos. Debe haber contenidos valiosos y debe haber procesos. Luego la cuarta, tenemos que atender al ser humano, al educando, como un ser integral, psicosocial trascendente. ¿Sabes qué, Gerardo? Yo creo que esta cuarta, si me permites hacer una referencia a ella, y aquí lo dices, en materia de valores es indispensable adquirir conceptos, sentidos y conceptos vividos, que es tal vez lo más importante, aprendidos a través de la vivencia, convertidas en experiencia para adquirir criterio. Exacto. Y esto es, y aquí lo que me gusta es que estás hablando de manera integral de lo que es el ser humano. Y el ser humano tiene que tener su visión muy clara hacia la trascendencia. Muy pocos son los grandes hombres que van a hacer los grandes cambios de la humanidad, pero todos podemos hacer un pequeño, con nuestra vida diaria, cambia tu actitud, cambia vive tus valores y estás cambiando el mundo de a tu alrededor. Y el quinto, ya lo mencionaste, el quinto. Ofrecer modelos para proponer valores. Pero el principal modelo soy yo como profesor. Pero por supuesto. Soy yo como pero no papá. Nada más el profesor, ¿eh? Yo no adulto. Puedo dejarle al profesor la educación de mis hijos. Yo como papá, yo como mamá, yo como profesor, yo como adulto simplemente, tengo que proponerle a la juventud valores con mi propio ejemplo personal. Y con ejemplos valiosos. Oye, Pepe. Pero además, déjame decir una cosa más, que tú lo tienes además en la página 79, si quieres darle a la 79. Porque además, mírame, yo ahora que estoy diciendo además, aquí tienes subrayada la palabra además. No es suficiente conocer el bien. Hay que ¿qué? Hay que cometerlo. Pues sí. Con signos de admiración. Hay que cometerlo. Sí. Hay que cometer el bien. ¿Y cómo se comete el bien? En pequeños detalles día a día.
¿Sabes una cosa que da resultado? Y es hasta un juego, pero es hasta un juego de aprendizaje para mí. Yo he aprendido de mis hijos. ¿Y sabes cómo? Diciendo, a ver, vamos a vivir los valores. Los niños viven valores. Un niño... Y aquí yo sí creo en esto que te voy a decir, y yo sé que lo tomas, pero también le das el justo valor. Un niño es una persona inocente. Jesús decía, conviértanse en niños y ganarán el reino de los cielos, podrán llegar al reino de los cielos. Como los seres humanos hechos a imagen y semejanza de Dios, somos seres humanos que estamos destinados y que podemos acometer el bien, pero lo tenemos que cometer. Ahora, el gran valor del ser humano es el libre albedrío, es el tomar decisiones y como padres de familia, lo que tenemos que hacer es ayudar a que nuestros hijos cometan el bien, y para cometer el bien, los valores te van indicando si lo que estás haciendo es correcto o no. Estoy pensando en Joel Barker, ese famoso pedagogo americano que hemos hablado varias veces, sí. Y que tú y yo hemos discutido de paradigmas y visión de futuro. En la película esta de Visión de Futuro, él dice, solo la visión de futuro te lleva a donde quieres estar. Los valores te marcan si el camino que estás tomando es el correcto. ¿Y sabes lo que le faltó, desgraciadamente, a la propuesta Harvard? Valores. Valores, que son los cimientos del gran edificio que ellos quisieron hacer y que desgraciadamente se cayó. No se cayó porque la esencia sea mala, se cayó porque falta valores. Y los valores, mi querido Gerardo, hay que vivirlos todos los días. Oye, muchísimas gracias, maestro José Manuel del Río, Pepe del Río. Yo quiero recomendar tu programa, el programa de Aida y Pepe, en Radio Capital. Pues, si ya oyeron el programa en 3 semanas, el sábado de 2 a 3 en Radio Capital, 830M. Sí, sí. Con las llamadas del auditorio. Sí, estamos en vivo. También quiero decir que yo le agradezco mucho a Aida y a Pepe, que como matrimonio, ellos van a presentar este libro, Pedagogía de los Valores. No, estamos viendo todavía si en el Naucali o en el auditorio del Colegio Cristóbal Colón. En los dos lugares, si se puede. Donde fui profesor. Comuníquense a la red de excelencia personal, por favor, para que sepan dónde va a ser, por allá por el rumbo de Ciudad Satélite, la presentación de este libro, que van a ser Pepe del Río, Aida del Río y su servidor, Gerardo Canseco, en fecha próxima. El teléfono es 5682-7500. Y nos dicen, obviamente, Liliana Hurtado, Carmen Florian y Laurita Sánchez, nuestras telefonistas, que es justamente lo que están preguntando, que cuándo es la presentación, que si la van a hacer Aida y Pepe. Pues sí, ahí está la respuesta. Comuníquense a la red de excelencia personal, 5682-7500. Y también alguien pregunta por el taller que van a tener tú y Aida. Que me hiciste favor, sí, lo tenemos. Es para jóvenes y papás. Es el domingo 30, que es este domingo. El domingo 30, si están interesados, es un encuentro de comunicación, 5344-3717. 5344-3717. Muchas gracias, Pepe. Agradecemos al licenciado Gerardo Canseco y a sus colaboradores el excelente programa y el gran contenido que nos ha compartido. Como les decía, amigos, al comienzo de esta emisión, si nos damos cuenta, la verdad es que los programas están llenos de riqueza, trascienden su época, trascienden su tiempo, porque los valores no cambian. Y entonces estas reflexiones no pierden vigencia. Y la verdad es que no me dejarán mentir, pero hoy no fue la excepción, sin duda alguna. Les invito, amigos, a que le demos like o me gusta a este programa, si lo estamos viendo por redes sociales, que le demos compartir, si queremos de pronto hacer que a otras personas llegue este gran mensaje del licenciado Gerardo Canseco y sus colaboradores. Y los invito también a seguirnos en la página de excelenciapersonal.org.mx. También recibimos cualquiera de sus comentarios en el teléfono 5682-7500, donde estamos siempre a su disposición para atenderlos como ustedes se merecen. Agradecemos también a todo nuestro equipo de producción. Hasta mañana. Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con el licenciado Gerardo Canseco. Excelencia Personal es una producción de Calidad en tu Vida.